Bienvenidos a Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Nicolás Maduro anunció reactivación del sistema de control de precios. Muy atentos con esta noticia. También, el dólar paralelo se desploma en Venezuela mientras el oficial sigue aumentando. También tenemos que la hiperinflación en Venezuela continúa en desaceleración, así lo dice el Parlamento. Pero discutamos primero la medida que Nicolás Maduro adoptó. Nicolás Maduro anunció reactivación del sistema de control de precios. El presidente del PSUV señaló que el esquema no se ha cumplido ni se ha supervisado. Pese a esto, aseguró que es efectivo para el país. Según reseña el portal web de El Nacional en Venezuela, Nicolás Maduro anunció el pasado martes 4 de septiembre que reactivará el sistema de precios justos y encargó a Tarek El Aissami para cumplir con esta orden. Tarek El Aissami, lo encargo a usted para que establezca de manera permanente con información al pueblo el sistema de precios acordados y justos actualizado. Es una orden de pleno cumplimiento de protección al pueblo. Así lo dijo Nicolás Maduro. El mismo presidente del PSUV aseguró que el esquema de precios acordados ha sido efectivo para el país, pese a que no ha sido cumplido en su totalidad. No puede ser que los precios se disparen por la especulación, por falta de gobierno, por guerra económica. Asumo toda la responsabilidad porque no hemos cumplido con los precios acordados. Esos precios justos acordados hay que supervisarlos siempre, señaló Nicolás Maduro. Además, enfatizó que con el sistema de precios justos no se perjudica al sector productor ni empresarial y que debe ser renovado constantemente. Nosotros nunca decimos lo que eras. Si tu costo de producción de una pasta es X, yo no te voy a decir que lo pongas a menos de eso, sostuvo. Bueno, realmente sabemos que la realidad económica con los empresarios en Venezuela es otra. Ahora hay que evaluar y ver a partir de cuándo se verá nuevamente este control de precios. Pero también tenemos esta otra noticia que es un poco espejo de la noticia anterior, pero que a la vez demuestra que el gobierno habla para adelante y para atrás, como decimos coloquialmente en Venezuela. Y es que el dólar paralelo se desploma en Venezuela mientras el oficial sigue su ascenso. El dólar paralelo se registra para este jueves 5 de septiembre en 20.708 bolívares, mientras que la divisa oficial se fijó en 23.675 bolívares. Es decir, la oficial, la vendida por el Estado, está 3.000 bolívares por encima que el dólar paralelo. El dólar paralelo en Venezuela sigue en desplome por tercer día consecutivo y se registra para este jueves en 20.700 bolívares, mientras que la divisa oficial regida por tasas de cambio del BCB, Banco Central de Venezuela, se fijó en 23.675. La divisa paralela llegó a cotizar en 25.029 bolívares el pasado lunes 2 de septiembre. Incluso antes llegó a cotizarse en 27.000 bolívares. El economista Asdrúbal Oliveros explicó que el alza se debió a los pagos realizados por PDVSA y otros entes del Estado. Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, reiteró que el poder adquisitivo de los venezolanos se ve afectado por el alto costo de productos, que en su mayoría están anclados a la moneda internacional. Quienes se quedan en bolívares estarían arruinados. Nadie quiere bolívares, así lo expresó en las redes sociales. Eso es información que nosotros extraemos además del portal web NTN24. De hecho, en otras notas nosotros llegamos a conversar o a mencionar acá en Venezuela Libre que el salario mínimo mensual en Venezuela está en $2. Con esta nueva tasa, pues realmente está en $1.7. Ya que a medida que pasa el tiempo, el dólar va depreciando el valor del bolívar y, conjunto a esto, baja el poder adquisitivo del venezolano. Por eso nosotros tenemos una tercera nota que extraemos del diario El Nuevo Herald, que dice: hiperinflación en Venezuela continúa en desaceleración. Así lo dice el Parlamento.
La hiperinflación en Venezuela continuó en agosto su desaceleración al ritmo interanual, ubicándose en, escuchen muy bien esta cifra y la pueden ver en nuestra pantalla, en 135.379%, según un informe del Parlamento de mayoría opositora presentado este jueves 5 de septiembre. No obstante, la inflación aumentó en agosto en comparación con el mes anterior, situándose en 65,2%, casi el doble que julio. Así lo indicó en rueda de prensa el diputado Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas del Legislativo. En lo que va de año, la inflación acumulada va por 2.674%, así lo detalló el comité. La desaceleración interanual responde a una incipiente disciplina monetaria del gobierno socialista en decrecimiento del gasto público y de la monetización del déficit a través del Banco Central de Venezuela, evidenciados hasta julio. Así lo explicó a la agencia AFP el economista Asdrúbal Oliveros de la firma Ecoanalítica. Pero aunque frente al 2018 la tasa de inflación es ligeramente menor, no se ha resuelto el problema de fondo, dijo el experto, augurando una tendencia a la alza en el resto del año. El mandatario nacional izquierdista Nicolás Maduro lanzó en agosto un programa de reformas que incluyó la eliminación de 5 ceros al bolívar y una depreciación de 96% de la moneda con respecto al dólar. En tanto prometió poner fin a la emisión de dinero sin respaldo, según analistas, principal combustible de la inflación. Hoy en día en Venezuela, inmersa en la peor crisis de su historia reciente, el salario mínimo, como lo decíamos justo antes de leer esta nota, solo compra 2% de la canasta alimentaria. Así lo denunció el diputado Alvarado. Maduro duplicó en abril el salario mínimo a 40.000 bolívares, que entonces, en ese momento, equivalían a unos $8. Pero hoy, 5 de septiembre, solo $2. Un cartón de 30 huevos, por ejemplo, se vende en 70.000 bolívares, es decir, $3,5. Y un kilo de carne en 50.000 bolívares, en 2,5 bolívares. Pero también otro precio que podemos dar como referencia, un pasaje de viaje. Para viajar en la ruta de Caracas al estado Táchira, que es la frontera con Colombia, el boleto cuesta 200.000 bolívares por tierra. Frente a un salario mínimo de 40.000 bolívares, ¿una persona cómo puede viajar? O en su defecto, si viaja, ¿cómo regresa? Pero continuemos leyendo la nota. El Parlamento, único poder controlado por la oposición, divulga desde 2017 su propio índice inflacionario, en respuesta a un silencio estadístico del BCB, que llevaba 3 años sin dar datos hasta que los volvió a ofrecer en mayo, aunque desde entonces no los ha vuelto a ofrecer. El ente emisor informó entonces que la inflación en 2018 había llegado a 130.060% y que la economía se redujo a la mitad desde 2013. Aún no divulgan las cifras de 2019. El Parlamento, cuyas decisiones son consideradas nulas para la justicia de Maduro tras declararlo en desacato, calculó la inflación del año pasado en, escuchen muy bien, para el 2018, la inflación estuvo en 1.698.482,2%. El Fondo Monetario Internacional redujo su previsión de inflación en 2019 a 10 millones%, o mejor dicho, de 10 millones% a 1 millón%. Lo redujo 10 veces. Actualmente, la moneda está completamente devaluada, incluso frente al peso colombiano. El cambio de peso de bolívar a peso está en 0,16, es decir, ustedes deben multiplicar de la cantidad de bolívares que quieren pasar a pesos por 0,16. Si usted quiere pasar 100.000 bolívares soberanos, que equivalen a 2,5 salario mínimo, eso en pesos son 16.000 pesos. Y es importante destacar que en Colombia el salario mínimo son 800.000 o 900.000 pesos. Aquí es donde podemos ver la grave situación que está viviendo la economía venezolana, en la que incluso expertos vaticinan que solamente el 10% de la población venezolana logra percibir por lo menos
la mitad de lo que cuesta la canasta básica en Venezuela, es decir, $200 al mes. Amigos, somos Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Sigan muy atentos a nuestro canal de YouTube, Venezuela Libre, donde estamos día a día monitoreando el comportamiento de las noticias en Venezuela.